a darle el pase al colega Javier para que ahora sí pueda hacer su presentación. Y ahora viene lo más espeso, de alguna manera, que es la rendición de cuentas. Ahí está la presentación. Se ve, pero no hay audio, chicos. No, es que Javier está con problemas. Espérame un segundo, les voy a ceder mi... Está con problemas. Un problemático. Problemático, ya pasa para allá. Ya, apúrate que te están esperando, qué rápido. ¿Estás con tu audio prendido por si acaso? Sí, allá con la Dani. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Javier. Estás con tu audio Ya, vale. prendido. Sí, tuve problemas justo ahora, se pegó, no sé, estoy pegado ahí. Y ya. Empecemos con la última patita de esta primera charla informativa, que tiene que ver netamente con lo que son las rendiciones financieras. Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Javier de Alvarado Lillo, soy uno de los dos encargados de revisiones financieras. Mi colega que estaba anteriormente acá, Viviana, ya que también es revisora financiera de convenios y de proyectos. Bueno, la idea de esta charla, al igual que las anteriores, es dar a conocer información general que hay en los convenios, por lo cual yo desde ya yo los insto a que, a pesar de la información que nosotros demos en estas charlas, también lo ideal es que vayan revisando los convenios. No todos los convenios tienen las mismas cláusulas, por si acaso. Ya aquí vamos a tratar solamente las cláusulas generales que hay en prácticamente todos los convenios, pero hay algunas cláusulas que también son específicas que tienen que ver con la línea. Así que siempre se insta a que vean los convenios, especialmente la cláusula sexta que tiene que ver con el tipo de rendiciones financieras, ya cómo se rinde cada ítem. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que es una rendición financiera? Para dar comienzo, es aquella que contendrá una relación detallada de todos los gastos realizados y comprendidos en el proyecto. Ya todos los gastos realizados comprendidos, me imagino que ustedes ya los conocen, los que postularon es los gastos que ustedes comprendieron en el FUP o en el formulario único de postulación. Ya, estos gastos son los que en los cuales ustedes deben incurrir en el aporte monetario que nosotros damos. O sea, nosotros damos ese aporte monetario, ustedes se ganan el proyecto y los gastos que están referidos en este FUP son en los cuales ustedes deben gastar. ¿Y en cuántas partes se dividen? Hasta en 5 partes, tomando en cuenta los aportes. ¿Ya? Hay 3 partes que tienen que ver netamente con los gastos que ustedes postulan y los gastos que nosotros entregamos como ministerio cada vez que ganan un proyecto, que tienen que ver con los gastos de honorarios, operaciones e inversión. Ya estos gastos sí o sí tienen que ser rendidos en su totalidad cuando ustedes van a hacer alguna rendición financiera, sea de avance o sea final. Ya, y 2 partes tienen que ver con los aportes realizados por el responsable del proyecto, que son los aportes propios, valorados o pecuniarios, y los aportes de terceros, que también pueden ser valorados o pecuniarios. Pecuniario tiene que ver con un gasto en dinero. Y los aportes pueden ser obligatorios o voluntarios según lo que indiquen las bases. Y esto es importante porque según cómo está indicado en las bases, igual se puede o no rendir. ¿Ya? Dani, pasa nomás a la siguiente. Ya, en primer lugar, están los gastos de honorarios que se debe rendir mediante boletas de honorario, como dice su nombre, ya sean electrónicas o debidamente firmadas por el Servicio de Impuestos Internos. Ya no existen prácticamente las firmadas, las que están timbradas por el Servicio de Impuestos Internos, ya que desde un tiempo a esta parte toda la documentación que sea tributaria está siendo electrónica acá. Si existe retención, deberá adjuntarse junto con cada boleta de honorario el formulario 29 de retenciones, ¿ya? Donde figure el pago de la retención de cada boleta de honorario correspondiente al periodo. A periodo que me refiero, que si hay boletas por colocar este mes de mayo,
junto con esas boletas de honorario, ustedes tienen que hacer llegar el formulario 29 junto con el pago de las retenciones. Ya estas retenciones se pagan en el código 151. Las retenciones no son para todos. Ya, ojo, que más ratito vamos a ver ese tipo de, este tipo de retención que no es para todas las personas que postulan. Ya, porque como decía adelante Catherine, postulan tanto personas naturales, personas jurídicas, y las personas jurídicas pueden ser estatales o privadas. Ya, si ustedes hacen llegar el formulario 29, por ende nos tienen que hacer llegar el libro contable donde figuren las retenciones. Esto aparte debe acreditarse mediante una recepción conforme de dineros. Ya, ¿a qué me refiero con esto? Que la recepción conforme de dineros es un vale que diga que yo recibí conformemente los dineros prestados por mis servicios. Pero a la vez, este informe debe venir con un pequeño informe que digan cuáles fueron las actividades realizadas dentro del pago. Ya dentro de por qué esa boleta de honorario corresponde a ese pago y por qué tipo de actividades o prestación de servicios fue realizado la boleta. Ya, estos deben ser rendidos con documentación original. Bueno, lo mismo que dijo delante Francisco, no, nosotros no podemos aceptar documentación que sea escaneada o fotocopiada. Ya, no así, si ustedes toman en cuenta, usted me dice, claro, voy a una boleta impresa, la puedo imprimir muchas veces. Eso sí corresponde a un original. La boleta que están impresas, pero no, si ustedes la escanean y la envían para acá, nosotros lo más probable es que vamos a tener que observarla y pedir que envíen el documento original tal cual como está tipificado. Este tipo de documento no es antojadizo a nosotros pedir los originales, sino que tiene que ver también con lo que dice Contraloría General de la República en su resolución 30, que tiene que ver con lo que es las rendiciones de cuentas de proyectos. Y salvo, como estaba diciendo delante, los que nos rinden con documentación original son las municipalidades o otros estamentos públicos, ya que se rigen, al igual que nosotros, por la misma resolución 30, en la cual dice que ellos deben permanecer con los originales en sus lugares de trabajo o en la parte administrativa de ellos. Ya nosotros ahí nos quedaríamos con una copia. Y adjuntar copia del contrato simple. El contrato simple no es necesario que ustedes lo lleven directamente a un notario. Necesitamos que sea un contrato que tipifique cuánto va a percibir, más cuál va a ser la labor que va a cumplir, y firmado por las partes, obviamente. Ya siempre tiene que ser el responsable del proyecto quien haga el contrato, sea persona jurídica o natural. ¿Por qué? Porque me ha pasado que de repente una persona o parte del equipo de trabajo hace el contrato a otra persona y eso no se puede. Siempre tiene que ser el responsable a quien se le haga llegar la documentación. Ya aquí, si ustedes lo pueden leer, bueno, esto va a estar grabado, como dice el chico, van a enviar esto a los que lo soliciten. ¿Quiénes tienen la obligación de retener? Ya según el artículo 74, numeral 2 de la Ley del Impuesto a la Renta, dice que son las instituciones fiscales, semifiscales, los organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma, las municipalidades, las personas jurídicas en general, y las personas que obtengan rentas de la primera categoría que estén obligadas según ley a llevar contabilidad, que paguen rentas del número 2 del artículo 42 de esta ley de renta. Ya pasa a la siguiente, hermana. Acá hay no sé si se ve bien, porque aquí en realidad lo veo chiquitito, pero están los dos ejemplos de las boletas de honorario y quiénes deben retener o no. Si ustedes se dan cuenta, en la boleta de honorario que estamos recién mostrando ahí con esa flechita negra, está la retención. Y en la segunda, sí que no matan. Y en la segunda, no. O sea, acá, ojo, las personas jurídicas tienen la obligación de pedir las boletas de honorarios con retención. Ya, retener esto y pagarlo
en las fechas correspondientes de cada periodo. Ya los pagos de los formularios 29 se hace con un mes de desfase, o sea, como estoy diciendo, tiene la boleta de mayo, esto se paga hasta el 12 de junio, desde el 1 al 12 de junio se estarían pagando las retenciones de mayo. Las personas naturales no tienen la obligación de retener, ojo, para que no estén solicitando si de repente alguien del equipo de trabajo o alguna persona que le está prestando servicio al proyecto, le hace llegar una boleta con retención, ustedes como persona natural, la que sea persona natural que sea ganadora del proyecto, tiene que decirle que no es necesario y que le vuelva a hacer la boleta, que anule esa y que le haga llegar una boleta en los términos que estamos diciendo. ¿Ya? Existe de estar establecido en el proyecto que ustedes pueden contratar personas, ya hacerlo mediante contrato de trabajo, un contrato de trabajo ordinario, ya en la cual se acepta la liquidación de sueldo como parte de la rendición, ya. En caso de documento a presentar cuando hay contrato de trabajo tradicional, tiene que ser el contrato de trabajo firmado por las partes, obviamente, donde tipifique también qué tipo de función va a tener, quiénes son las partes involucradas, cuánto tiempo va a ejercer esta función, las liquidaciones de sueldo, ya, y las liquidaciones de sueldo por si acaso tienen que venir firmadas, porque eso da cuenta de la recepción conforme ¿cómo se llama?, del sueldo. Ya las colillas de los pagos provisionales obligatorios tienen que venir también, y el pago de impuesto único de segunda categoría si correspondiera. Esto se ve directamente en la página del Servicio de Impuesto Interno. Ustedes se van a impuestos de segunda categoría y salen desde qué montos hasta qué monto se paga impuesto. Ya hay un monto que está exento de impuestos y de ahí hacia arriba se va pagando un porcentaje de lo que ustedes van ganando. Y el contrato de trabajo de artistas, hasta hace un tiempo, más o menos 2018, 2019, aparte de todo lo que se pide acá, también se pedía una boleta de honorario. Ahora eso ya fue eliminado, ya no existe la boleta de honorario porque no era tener más documentación, o sea, más que nada era quitarle un poco más de parte del sueldo al artista, con eso tenían que pagar las cotizaciones provisionales. Entonces no se condecía, ese artículo fue derogado y ahora solamente se rinde igual que un contrato normal. ¿Ya? Aquí, ojo, los que tengan contratación de artistas extranjeros, ya aquí igual se debe presentar un contrato de trabajo cuando se va a rendir en original, y en caso de que ese contrato no sea en el idioma español, tienen que enviar uno que esté también traducido. Ya tienen que enviar también la copia legalizada de la visa de trabajo y o copia legalizada del permiso de trabajo otorgado por el Departamento de Extranjería e Inmigración. Pero ojo, este es solamente si el servicio se prestó acá en Chile, o sea, si el artista o la persona que prestó el servicio vino acá a Chile y realizó la actividad acá. O sea, acá prestó el servicio. Fotocopia de documento de identificación, declaración mensual y pago simultáneo, formulario 50 del Servicio de Impuesto Interno. Aquí también hay que tener harto ojo, porque si bien el artista muchas veces hace su prestación de servicio en su país de origen, coloquemos el artista hizo su presentación en España, él es español y de allá él no viajó, sino que simplemente tenía que realizar una proyección, lo hizo y la envió para acá. ¿Se le pagó por ese servicio? Sí, bien. Pero también deben pagar el formulario número 50, aunque no hayan prestado el servicio acá en Chile, aunque ellos no hayan viajado para acá. Acá lo que no se le va a pedir va a ser la copia de legalizada visa de trabajo, porque él no vino acá a Chile a prestar el servicio. Pero el servicio en sí se prestó acá en Chile, porque es para una actividad que se realizó en territorio nacional. Por ende, también corre lo de la declaración mensual y pago simultáneo del formulario número 50 del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Y un recibo de dinero o comprobante de transferencia bancaria que acredite que efectivamente la prestación de servicios de este artista extranjero o de esta persona que vino a prestar un servicio X a un proyecto, se le pagó conscientemente
sin obviamente los impuestos que se tuvieron que retener, que si son para personas naturales es un 20% y si son para personas jurídicas es un 35% de lo percibido. ¿Ya? Los gastos operativos, estos gastos se acreditarán con la respectiva boletas o facturas siempre en original. Ojo que siempre vamos a hablar de original, a no ser que sean los otros estamentos públicos. Y deben ir dirigidas siempre hacia el responsable del proyecto. No importa que yo tengo un equipo de trabajo y esta persona compró y resulta que la factura fue a nombre de esta persona de parte de mi equipo de trabajo, esa boleta sería observada. Nosotros no la podemos recibir porque toda la documentación tiene que ir dirigida al responsable. No puede ir dirigida a ninguna persona más. Dentro de estos gastos operativos hay dos tipos de gastos que son bien especiales, que es la asignación de responsable y el sueldo patronal. ¿Ya? La asignación de responsable, ¿cómo se acredita? Es cancelando solamente el formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos, el porcentaje correspondiente de la asignación total. Eso quiere decir que si ustedes dentro de lo que ustedes postularon como asignación, por colocar un caso, ustedes colocaron que su asignación total era de 1.000.000, sobre ese millón tienen que hacer el descuento del porcentaje. Este año 2022, el porcentaje es de un 12,25% por sobre la asignación total. Ya hay que tener ojo que todos los años va subiendo un 0,75, excepto el año 2027, que me parece mucho que va a ser un 1%. Pero de aquí, por lo general, todos los años va a ir aumentando un 0,75. Ya, y este año es un 12,25, como dije recientemente. Para esto tienen que hacer llegar la declaración mensual y pago simultáneo formulario 29, que es el formulario compacto que ustedes sacan del Servicio de Impuesto Interno cuando pagan su asignación. Esto lo pueden pagar directamente en la misma página, da la posibilidad de pagar en línea, o pueden imprimir el comprobante y pagarlo directamente en el banco. Ahí que nos sirve, aparte de obviamente el comprobante que ustedes van a imprimir a través del Servicio de Impuesto Interno, pero en el banco le dan un voucher en el cual aparece como cancelado el impuesto. No tienen que hacer boletas de honorarios. Ya la asignación de responsable es especial en parte por eso, porque ustedes como responsables del proyecto recibir una asignación no pueden hacer boleto honorario. Una, porque no se pueden autoboletear. ¿Ya? Y lo otro, que no nos pueden hacer boletas a nosotros, como nosotros como ministerio. ¿Por qué? Porque nos están prestando un servicio al ministerio. Es por un proyecto netamente de ustedes como personas naturales. Ya, por ende, la boleta de honorario no va acá. Acá hay un certificado de pago que tengo, no sé si la habrán hecho llegar, desconozco. ¿Katy, vas a hablar tú? ¿No? No, solo comentarles que el certificado de asignación de responsable, nosotras conjunto con Daniela se los vamos a hacer llegar a todos los que tienen asignación de responsable, que es un documento que a ustedes les sirve, que no es igual a una boleta bajo ningún punto de vista. Se llama certificado de pago de asignación de responsable, para que lo sepan. Les va a llegar por correo electrónico próximamente. Sí, ese documento que dice Catherine es un documento que ustedes los validan ante el Servicio de Impuesto Interno en caso de que ellos le digan, porque ellos posiblemente pueden ver su historial y van a ver que hay un impuesto pagado, pero que no hay boleta de por medio. Ya este certificado de asignación del responsable, de pago de asignación de responsable, si bien dice Catherine, no es una boleta de honorario, sí actuaría, entre comillas, como ella. Ya porque menciona ciertos ordinarios, especialmente el 195 del año 2010, en el cual dice que las personas ganadoras de proyectos que tengan asignación de responsable no están obligadas a hacer boletas de honorario. ¿Ya? Y la asignación de responsable no se puede incrementar bajo ninguna circunstancia, se mantiene tal cual como estaba mencionada en el FUC. Esta asignación se paga en el código 152 del formulario 29. Y ahí está establecido el porcentaje que deben pagar, que como vuelvo a repetir, este año es el 12,25. Y acá en caso, no sé si hay alguien que tenga sueldo patronal, que levante la manito.
o que sea persona jurídica que vaya a percibir, sea parte de la persona jurídica, sea socio, sea dueño, ¿no? Entonces lo vamos a tomar, si bien el sueldo patronal más que nada es para las personas jurídicas que tienen algún socio o un representante legal que esté percibiendo sueldo. Como no tienen que hacerse aquí un sueldo patronal, así se llama, que es un sueldo, es una liquidación de sueldo. No es necesario hacer este contrato de trabajo en este aspecto, ¿ya? Pero es un tipo de pago súper, a nosotros nos llega muy poco, no es que esté siempre presente, porque se dan ciertos casos cuando esta persona está percibiendo un sueldo y ya lo percibe desde antes, ahí sí, ¿ya? Y aquí se acredita de la siguiente manera. Con la misma liquidación de sueldo, el libro de remuneraciones que debe manejar la persona jurídica, el pago el comprobante de pago de cotizaciones provisionales obligatorias, si se dan cuenta, es como una liquidación de sueldo normal. Con la única diferencia que nosotros acá como es un sueldo patronal, no se exige el contrato de trabajo. Si está, está bien, pero si no está, tampoco nosotros no podemos exigirlo. Y el formulario 22 sí correspondiere, pero este más que nada es cuando para el pago de renta del año siguiente, si coincide con eso. ¿Ya? Y existe la posibilidad, en el caso de del pago de sueldo patronal, que se pueda pagar con boleto honorario, siempre y cuando la persona socia o dueña o que sea el representante legal, sí ejecute una función, pero sea una función acotada dentro de ese tiempo. ¿Ya? No que esté, entre comillas, esté contratada para ser coordinador o para ser el planificador de la empresa. Los gastos de inversión, y aquí hay que poner ojo igual, y fijarse también en el convenio, como voy a ser súper majadero con eso, fijarse harto en los convenios y leerlos por lo mismo. Los gastos de inversión se acreditan con factura, ¿ya? Hay que solicitar factura a los gastos de inversión, siempre en original, donde establezca qué fue lo que se adquirió, pero excepcionalmente, en caso de cualquier cosa que hay de repente empresas o el retail que no le venden con facturas a las personas naturales, ¿ya? Pero aquí uno tiene que pedir la boleta que también tiene que contener el detalle de lo que se compró. Excepcionalmente se podrá rendir estos gastos mediante boleta de compra-venta a nombre del responsable, que contenga el detalle de lo adquirido. Y además de esto, como es un gasto de inversión, se deberá indicar el lugar donde se ubicarán dichos bienes y la individualización de lado las personas en cuya custodia quedarán para su uso. Ya, esto quiere decir que cuando ustedes efectúan el gasto de inversión, ya X me compró un computador, pido la factura o pido la boleta de compra-venta, en cualquiera de los dos casos, que figure la compra. Aparte de eso, atrás debe venir una hoja donde el mismo responsable diga, este computador quedó para su custodia en manos de mía, del responsable, del mismo responsable, en manos del responsable del proyecto, en manos de Pedrito, en manos de X personas. Ya tiene que venir esa vez, cada vez que hagan un gasto de inversión, tiene que venir ese documento que indique la individualización y en quién queda como custodia o él o los productos. ¿Ya? La acreditación de los aportes propios, bueno, si son pecuniarios, como estaba diciendo delante, es en dinero, y esto se documenta mediante copia o fotocopia de las boletas o facturas en el cual ustedes incurrieron en el gasto. Si son valorados, mediante declaración simple, donde conste el bien o servicio valorado y el monto. Ya, obviamente, la declaración simple firmada por el responsable del proyecto. A la siguiente. Y la aporte de tercero es lo mismo. Si son pecuniarios, dinero mediante copia o fotocopia de boleto o factura. Si son valorados, mediante declaración simple donde figure el bien o servicio valorado y el monto. Ahora, ojo que la acreditación de los aportes de terceros, también como estaba diciendo antes, pueden ser obligatorios o voluntarios. Si son obligatorios,
como dice la palabra, ustedes tienen la obligatoriedad de rendirlos. Si no lo rinden, pueden caer en incumplimiento. ¿Ya? Si son voluntarios, los aportes voluntarios, como bien lo dice su nombre, ustedes lo agregaron dentro del FUP voluntariamente y estos no es necesario que los rindan. Si lo rinden está bien, pero si no lo rinden también da pie para que nosotros podamos cerrar el proyecto completamente. Ya no así cuando nos rinden los aportes que son obligatorios, que estos sí deben rendirlo, y no podemos cerrar el proyecto mientras los aportes no sean rendidos. Y aquí ya vienen las modificaciones y cláusulas y los formatos. Las modificaciones generales, por ejemplo. Las modificaciones al proyecto deben ser presentadas por escrito, solicitando la autorización de esto mediante carta formal dirigida a la Secretaría Regional, pero ahora existe entonces se me olvidó también morarlo, porque este tipo de modificaciones, al igual que las modificaciones que llegan que hablaba delante Francisco, esto lo debería haber cambiado, se me olvidó, también se hace mediante el correo, seremi.loslagos. Las modificaciones, ¿ya? No las rendiciones. Como decía Francisco, las rendiciones sí siempre en original, sí tienen que llegar mediante correo postal a nuestro, o ustedes mismos lo pueden venir a dejar personalmente, pero las modificaciones sí pueden venir a través de seremi.loslagos. Y no es necesario tampoco que así como decía la Katy, venga con copia a mí o con copia a Viviana. ¿Ya? Para que las modificaciones sean aceptadas, anda para atrás un poquito. Ya. En caso de ser aprobada, se deberá suscribir un anexo modificatorio al convenio. Las modificaciones, como decía Francisco, no tienen que ser extemporáneas al gasto. O sea, si ustedes efectúan un gasto y después nos hacen llegar las modificaciones, lo más probable es que nosotros estas modificaciones igual las rechacemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que ustedes no pueden gastar algo que no está aprobado por la Seremía. Ustedes tienen que esperar que esté el acto administrativo completo. Esto quiere decir que la resolución que aprueba el anexo modificatorio esté aprobado y firmado, esté completamente timbrado. Recién ahí pueden ustedes empezar a ejecutar las modificaciones que solicitaron a la parte financiera. Y toda modificación sin autorización facultará a esta seremía que nosotros podemos aplicar las sanciones estipuladas en el convenio. Y como decía Francisco delante, las modificaciones pueden ser sustanciales o no sustanciales. Ahora sí. Hay una modificación especial que viene en los convenios, pero eh, es súper subjetiva. Una porque dice que se deja constancia que la distribución presupuestaria dentro de un mismo ítem presupuestario no requerirá autorización. Los ítems, por si acaso, son tres, como estamos hablando delante. Honorarios, operación, inversión. Esos son los tres ítems que tienen eh, los proyectos, que tienen que ver con ítems del dinero otorgado por el ministerio. Ya pueden tener uno, como pueden tener los tres, ¿cachai? O pueden tener dos. Eh, pero se debe informar. En caso que ustedes hagan algún cambio presupuestario dentro de un mismo ítem, estos cambios presupuestarios, ojo, no quiere decir que ustedes puedan agregar cosas que no estaban estipuladas. Nos ha pasado que han llegado y han solicitado, o sea, han hecho llegar el cambio presupuestario y han agregado cosas que no estaban en el FUP. Eso va a ser rechazado porque eso se tiene que informar porque están cambiando el proyecto si ustedes agregan algo. Y hay otros convenios, por eso les digo que es importante que lo lean, que existen excepciones en convenios donde rige, se deja constancia que la distribución presupuestaria dentro de un mismo ítem presupuestario no requerirá autorización. Claro, hasta ahí es todo igual, igual que el de arriba, excepto en el caso de gastos de alimentación, alojamiento y traslado, de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del presente instrumento. Ya como decía César adelante en la charla que tenía que ver con la parte legal de los convenios, acá lo que se está firmando es un contrato entre las partes. Entonces, el contrato tiene cláusulas y tiene cláusulas informativas, tiene cláusulas que tienen que ver con el tipo de rendición, tanto actividades como financieras. Y acá hay un ejemplo.
no requiere autorización. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes dentro del mismo honorario, dentro de Juan, Pedro y Diego, mueven dinero. ¿Ya? O dentro de materiales, dentro de operación o dentro de inversión, ustedes no mueven. Requiere autorización si ustedes lo mueven de un ítem a otro. ¿Ya? Y ojo, sí, en honorarios nos ha pasado que muchas veces, por colocar un coso, Juan es el coordinador, Pedro es el tallerista, y resulta que Pedro dejó de trabajar. Y Juan adquirió ¿cómo se llama? Adquirió las funciones de Pedro. Aquí igual tienen que informar porque más que mal, ustedes cuando postularon el equipo de trabajo se postuló con currículum. Ya, entonces tienen que ustedes hacer el cambio. Ahí tienen que solicitar, es decir, saben, aparte de lo que hacía Juan, que era el coordinador, va a también hacer lo que hacía Pedro, que era el tallerista. Tienen que pedir el cambio. No es que ustedes antojadizamente muevan el 100% de un monto al otro. Ya, porque no se entendería por qué uno queda sin pago. ¿Cachai? Sí, ahí es importante reforzarles que cuando hagan o requieran ustedes modificaciones a los equipos de trabajo, ¿a qué nos referimos? Para ser bien precisa con los equipos de trabajo, son todos los nombres y los currículum que ustedes adjuntaron a la postulación. Entonces, si ustedes requirieran por X motivo, tienen que expresar la justificación, una modificación en su equipo de trabajo, tiene que venir sí o sí adjuntada a la solicitud el currículum de la persona nueva que va a cumplir la función que ustedes requieren cambiar. Y además debieran acompañar con la carta renuncia de la persona que estaba cumpliendo la función. En algunas situaciones también ha pasado que a veces hay algunas por algunos proyectos, algunas particularidades, que hay quiebres de equipos de trabajo, en donde, claro, tienen alguna dificultad para conseguirse las cartas renuncias. Lo que no puede pasar es que se presente una modificación en un equipo de trabajo sin que nosotros podamos tener en el antecedente quién va a cumplir la nueva función. Para eso hay que revisarles el currículum. Así que eso se los refuerzo también, cosa de no tener que rechazar modificaciones a los equipos por no presentar los currículum de la persona nueva que asuma la función. Exactamente. Bueno, ahí está el formato, que este es un formato de movimiento presupuestario, no un formato de solicitud. Ya, esto es un formato de movimiento presupuestario en el cual están los tres ítems, que es recursos humanos, operaciones e inversión, y en el cual ustedes agregan recursos humanos, era tal persona, el monto adjudicado era 100, ahora va a ganar 90, la otra persona, claro, ustedes tienen que informar nomás que es porque a lo mejor la otra persona hizo menos horas y la otra persona hizo más. Ese es el formato que deben informar. Y hay en algunos convenios, por eso les decía que hay que leer siempre los convenios, en algunos convenios, dependiendo de la línea, ya, a pesar de salir esta cláusula que dice, se deja constancia que la distribución presupuestaria dentro de un mismo ítem presupuestario no requerirá autorización, y llega hasta ahí. En la cláusula sexta, sin embargo, dice que si se modifica lo referente a alimentación, alojamiento, traslado, sí deben hacer una solicitud por parte del responsable, que dicha solicitud debe ser fundada y presentada con al menos 20 días hábiles antes de su realización. Ahora, como decía César, ustedes efectuaron el gasto en algunos convenios, por eso voy a ser súper majadero con eso. En algunos convenios sí da la posibilidad de que ustedes puedan hacer una modificación extemporánea, pero solamente 10 días después de efectuado el gasto. Y también tiene que haber la solicitud debe ser súper fundada. ¿Por qué tuvieron que gastar en esos momentos y no pudieron solicitar la modificación anterior? Pero solamente 10 días. Tienen 10 días para poder solicitar en caso de que hayan gastado antes. Si se pasan un mes, si se pasan 2 meses y recién nos llega la solicitud, esto por convenio va a tener que ser rechazado. Bueno, como decía Francisco, se debe respetar la entrega de informe, avance y final. En caso de compra extranjera,
vuestra moneda de cambio siempre va a ser lo que se referencia en el Banco Central. Ya ustedes van al Banco Central, ahí está la página, en caso de que compren en moneda extranjera y hacer el cambio al día de la compra. No cuando nos hicieron llegar la rendición. Al día de la compra es el cambio. Se aceptará todo desembolso efectuado posteriormente a la total tramitación del acto administrativo. Esto quiere decir que una vez que a ustedes le hagan llegar la resolución que aprueba el convenio, recién pueden empezar a efectuar gastos. O sea, el hecho de que ustedes vengan a firmar el convenio cuando vienen a firmar recién, eso no da pie para que ustedes empiecen a hacer gastos referentes al proyecto. Tienen que esperar la resolución. Y en todo documento electrónico tributario, electrónico por si acaso, el responsable deberá solicitar al proveedor incluir en la columna de detalle de dicho documento la siguiente glosa: proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, folio, es lo que sale más corto, porque ahí también pueden agregar la resolución o pueden agregar el nombre del proyecto. Ahora, en vez de Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pueden colocar MINCAP, ya, traducirlo. Porque muchas veces, especialmente en las boletas de honorario, hay hasta cierta cantidad de caracteres nomás que permite. Después de eso ya no pueden escribir más. En toda la documentación electrónica tiene que ir esta glosa. Y aquí vienen las cláusulas de alimentación. Hay 3 cláusulas que son bien especiales, que tienen que ver con las cláusulas de alimentación, alojamiento y traslado. Todo esto están por si acaso en la parte sexta en la cláusula sexta del convenio. En algunos casos, en la cláusula sexta de lo que tenga que ver con alimentación, ya debe rendirse con factura extendida a nombre del responsable, con inclusión de la fecha, detalle del consumo y nómina de personas, indicando la vinculación con la ejecución del proyecto. Esto quiere decir que dentro de la factura, no es que la factura tenga que venir con todos los nombres, sino que la factura va a venir obviamente qué fue lo que se consumió, y junto con una nómina de personas que se hicieron presentes para el consumo en un restaurante, en el hotel, ¿ya? No así cuando ustedes suponte son un equipo de trabajo y el equipo de trabajo va a Chiloé y arrienda una cabaña, que obviamente ahí se entiende que el equipo de trabajo va a tener que comprar en un supermercado, y ahí lo único que tienen que hacer es agregarme la boleta del supermercado, y obviamente uno dará por entendido que el consumo fue para los responsables del proyecto. O sea, siempre tiene que ser dentro de la fecha estipulada en proyecto. Ojo, porque me han hecho llegar boletas o facturas después de que termine el proyecto, y ahí no corresponde. Excepcionalmente, igual que en todo, se podrá rendir con boleta de compraventa debidamente fundamentada. Fundamentada quiere decir que debe ir con lo mismo como si fuera una factura, o sea, el desglose, cuál fue el consumo y la vinculación con el proyecto. ¿Ya? Sigue nomás. En alojamiento es prácticamente lo mismo, que tiene que venir también la factura o la boleta de compraventa a nombre del responsable. Debe venir también una nómina de las personas que pernoctaron en el hotel, ¿ya? Ahora, cuando ustedes arrendan una cabaña, por lo general las cabañas se solicita un contrato de arriendo, que ustedes tipifiquen dentro del contrato quiénes van a ser las personas que van a pernoctar ahí en la cabaña. ¿Ya? Todo esto a nombre del responsable. Y los gastos de traslado, lo mismo, anda para atrás. Los gastos de traslado tienen una vinculación un poquito más. Dani, anda para atrás. El gasto de traslado, eso. En los gastos de traslado, todo esto tiene que ver con la cláusula sexta igual. Para cuando la obra artística o proyectos deben realizarse en una ciudad distinta a aquella en que el trabajador tiene su domicilio, se debe enviar planilla con el desglose del gasto. Esto quiere decir que tienen que realizar una planilla donde salga por qué el gasto, por qué la compra de benzina, a qué actividad fueron, cuál fue el lugar de desplazamiento. Si van de aquí de Puerto Montt a Chiloé, tienen que colocar de Puerto Montt a Castro, y la actividad era taller de títeres, por colocar un caso.
que obviamente tiene que ser una actividad que esté dentro de las actividades formalizadas dentro del FUP. Tiene que colocar el lugar de desplazamiento, las fechas en el cual se efectúa esto y adjuntando los respaldos respectivos, y debe ser firmado por el responsable de la ejecución. O sea, toda la planilla tiene que ser firmada por el responsable y no es necesario que la firme otra persona del equipo de trabajo. Y los formatos. Los dos formatos son dos. Hay dos formatos dentro de los que va a enviar o envió Catherine, que está el resumen, carátula y el detalle. Estos son los únicos formatos financieros que hay para rendir. No hay otros. En el resumen carátula es donde va la información general del proyecto. Y el detalle, el cual da el detalle de la rendición financiera, en el cual van detallados documento por documento, ya los gastos financieros realizados, o sea, boleta por boleta. No es que ustedes me han llegado este tipo de formato me dice varias boletas, me dice, y me agregan, una vez me agregaron como 50 boletas que tenían que ver con un gasto. Tuve que hablar con el responsable y observarle esta documentación y decirle que me lo envíe detallado, porque es documento por documento, no pueden hacer un todo para un gasto. Y cabe señalar que la no presentación de alguno de estos formatos da pie para que se pueda observar o hasta rechazar la rendición. ¿Ya? Ahora viene el resumen carátula. No sé si lo puede acercar un poquito. No, para atrás. ¿Lo podrás acercar así, acercando el mouse con la ruedita? Este es el resumen carátula. Mire, y si se dan cuenta en el punto 2 y en el punto 4, nosotros nos vamos a detener acá. Aparte que obviamente tienen que rellenar todo lo que sale ahí. Este formato, por si acaso, viene en un Excel y viene con autosuma. No hay problema. En el punto 2 y en el punto 4, bueno, en el punto 2 primero nos vamos a detener. Hay una parte que pide la resolución del ministerio y la fecha. Es importante que la resolución y la fecha la tengan bien tipificada con ustedes, se la sepan de memoria o la tengan anotada en algún lado, porque todas las resoluciones son distintas. ¿Ya? Donde dice ítem presupuestario, subtítulo, ítem o asignación, ahí no es necesario que rellenen. ¿Ya? En lo otro viene todo lo que es referente a los gastos en el título 2. Y en el título 4, que dice datos de los responsables de la rendición de cuentas, viene el nombre del encargado de la rendición, el root, cargo, email. Y si se dan cuenta acá, hay una declaración que es una declaración simple que firma el responsable del proyecto, en el cual también pide la resolución y la fecha. Por eso yo digo, es importante aprenderse la resolución y la fecha o dejarla anotada. ¿Por qué? Porque resulta que esta declaración da pie para que nosotros, si hay documentos que están sin la glosa, que la glosa es exigible en el convenio, si hay documentos electrónicos que están sin la glosa, nosotros podemos aceptar esos documentos, porque ustedes están declarando mediante esto que la documentación es auténtica y que se está rindiendo exclusivamente al ministerio, nosotros, en virtud del convenio aprobado por la resolución X de fecha X. ¿Ya? Es importantísimo esto. He tenido que, lamentablemente, observar muchos proyectos porque vienen sin la resolución, vienen sin esto, vienen sin la firma. Entonces he tenido que rechazar documentación completa y, claro, no es la idea estar rechazando, observando para que después estén enviando nuevamente la documentación corregida. Y la resolución, anda para adelante nomás, Dani. Esta es. Si ustedes se dan cuenta, hay un convenio que ustedes firmaron, pero la resolución que aprueba el convenio viene con eso. Dice, aprueba convenio celebrado en, viene con letras negritas, viene el logo del ministerio, y abajito de eso dice exenta número, y viene un número al lado. Y Puerto Montt y la fecha. Esa es la resolución y esa es la fecha que nosotros necesitamos que ustedes agreguen en el punto 2 y en el punto 4. Ya de ahí el convenio y esta misma resolución hacia abajo tienen otras resoluciones que no tienen nada que ver con, porque son resoluciones generales. Aquí cada resolución es única. O sea, no hay una resolución que se le repita a cada uno de ustedes, no hay ninguna.
¿Ya? Eso es importante, ese es lo que tienen que anotar y aprendérselo o dejarlo anotadito en algún lado. Y el detalle de la rendición, aquí está el formato, que pide exactamente todos los detalles de cada documento, sea en personal o honorarios, operacionales, inversión. Ya el comprobante de egreso, por lo general, esto lo manejan las personas jurídicas, las municipalidades igual. Si son personas naturales, tienen que ver desde el detalle del documento de respaldo. De ahí hacia adelante hay que rellenar con el número del documento, el detalle de la compra, el proveedor, cómo se pagó. Ojo que siempre aquí lo ideal es que ustedes paguen o con transferencia, en efectivo, tarjeta de débito. ¿Ya? Eso sería, pues se entiende que nosotros al entregar el dinero en efectivo se debería gastar de la misma situación. Y aquí si hay algún estamento público, los estamentos públicos rinden exactamente igual que un estamento, que una persona natural o un estamento jurídico privado, con la salvedad que los documentos no tienen que ser originales, pero sí deben venir timbrados por el ministro de Fe. El ministro de Fe puede ser el secretario municipal, el tesorero municipal. Ahí, bueno, cada municipalidad tiene su ministro de Fe y tiene que venir con un timbre el documento tributario, sea la boleta, sea la factura, tiene que venir con eso que diga que es una copia fiel del original. Y en realidad el resto se debe. Y la otra diferencia es que las municipalidades rinden mensual. ¿Ya? Esto está tipificado también bajo la resolución 30, que las municipalidades, así como otros estamentos públicos, tienen que rendir mensual las rendiciones. Y eso sería. Bueno, y aquí dejamos nuestros contactos con. Anda para adelante nomás para ver los contactos. Ahí está mi nombre, mi correo, el nombre de la Viviana, su correo y nuestros fonos. Yo estoy de lunes a viernes desde las 8 hasta las 3 de la tarde, aproximadamente. Viviana está un poquito antes porque no estamos teniendo los mismos horarios, ¿ya? Pero en caso de que no se encuentre ella, yo también puedo responder preguntas, ya igual. Y eso sí. Agradecerle la presentación a Javier. Acá veo ya manitos arriba. Vamos con preguntas. Macarena Almonacid. El que tenga preguntas, levante manito y le vamos dando el micrófono. Hola, nuevamente. Hola, Javier, muchas gracias por la presentación. Es súper clara, por lo menos me aclaraste un montón de dudas que tenía, así que muy agradecida. Tengo dos consultas. Una tiene que ver con lo que establece el convenio, que tiene que ver con los documentos tributarios, ¿verdad? Que la factura y boleta se le tiene que añadir este texto de, digamos, de proyecto financiado por el Mincapito. Me ha pasado en que quizás tiene que ver con el comercio local, no lo sé, que sí me han emitido facturas donde yo les he pedido que añadan el texto y no lo han podido hacer. Yo la verdad es que creo que tiene que ver con una cosa más de ellos, pero sí. ¿Lo puedo resolver yo escribiendo a mano o con un timbre? No. Por eso que de ti, si prestaste atención, en el resumen carátula, yo hablo que en el punto 4 hay una declaración. Sí. En el cual tú tienes que agregar la resolución y la fecha que fue aprobada la resolución. Sí. Eso da pie para que yo acepte la documentación que viene sin la glosa. Perfecto, ya. ¿Por qué? Porque resulta que si bien el convenio solicita que ustedes le pidan a los proveedores agregar esta glosa, ellos no tienen la obligación. No están obligados por ley, no hay ninguna ley que los obligue a ellos, no, porque la necesidad que yo no agrego nada más a mi factura aparte de la compra. Listo. Sí, hay algunos que sí lo agregan, ¿ya? Pero esta declaración, por eso digo, o sea, yo he tenido que observar muchos documentos por lo mismo, porque no viene la glosa. No viene la glosa dentro del resumen carátula en el punto 4. Y al no venir eso, yo no puedo aceptar porque a mí nada me da pie para que yo sepa que ese documento no está siendo rendido para otro proyecto. Claro, porque entiendo. Es que lo que pasa con la documentación electrónica es que la documentación electrónica puede ser multicopiada, o sea, multiimpresa. A ti te hacen llegar la factura a tu correo y esta tú la puedes imprimir y reimprimir muchas veces. Ya, claro. Y había sucedido, a mí no me ha sucedido, yo siempre digo lo mismo, parece que nosotros tenemos mucha gente honrada. No me ha sucedido que me hagan llegar la misma factura a dos proyectos diferentes.
pero sí ha sucedido en otras regiones. Ya. Y por eso se agregó la glosa y por eso está ese resumen carátula que abajo el mismo responsable del proyecto da fe de que sus documentos que están siendo rendidos para X proyecto son solamente para ese proyecto, no para otro. Ya, Por perfecto. eso es Me queda clarito. importante. Ya. Genial. Javier, y la última consulta que tiene que ver con la emisión de boletas de honorario. ¿Mm? Este año estamos desarrollando un proyecto de investigación, y el cual tiene un periodo de tiempo, pero que igual ha sufrido algunas modificaciones porque hay que visitar mucha gente. ¿Ya? Entonces, mi pregunta ¿es posible que nosotros podamos rendir boleta, con una pura boleta de honorario el proyecto entero, o con Sí. 2 boletas, no sé? Pues eso queda tipificado entre las partes. Ya. Por eso es que nosotros estamos pidiendo el contrato simple. Eso tiene que quedar tipificado en el contrato simple, o sea, que se le va a pagar la mitad, cumpliendo la mitad de las actividades, por colocarte, o se le va a pagar parcialmente, o se le va a pagar en una boleta al terminar todas sus actividades. Ahora, ojo, que las boletas de honorario tienen que ir consecuentemente con las actividades realizadas. O sea, usted a mitad de año, cuando todavía le falta la mitad de actividades, no le pueden pagar toda la boleta. No, claro, por eso yo te quería hacer esa consulta, porque, por ejemplo, nosotros ya tuvimos una actividad en abril, pero igual dispersa. Entonces, al final, lo que estaba concentrado para un mes, lo vamos a hacer en 2, porque el proyecto no dura un año, dura 6 meses. Pero no tenía sentido ir pagando cosas que se habían hecho hasta la mitad. Sí, ¿Me sí. entendí? Entonces, al final era como, puedo pagar en 2 tandas. Y la otra pregunta era, entonces yo tengo como persona natural que hacerle un contrato sí o sí a los otros integrantes del grupo de investigación. Pero es simple. Es un contrato simple. Es un documento. Es un documento simple entre las partes donde tipifique cuál es la labor que va a prestar, cómo se le va a pagar, ¿ya? Perfecto. Y tiene que venir atrásito, aparte de eso, cuando estamos diciendo antes, va a venir la boleta de honorario, pero atrás tiene que venir un detalle de la misma persona que está prestando el servicio que diga cuánto es el dinero que está percibiendo por esa boleta, más la actividad que realizó para percibir esa suma. Perfecto. Por eso te digo, o sea, suponte, si hace la mitad de las actividades, tú no podís pagarle el 100%. No. Tendrías que pagarle por las actividades que ya realizó. Pero eso queda tipificado también en el mismo contrato. Ya, me queda clarísimo. Muchas gracias, Javier. Ya. Gracias, Macarena. No veo más manitos levantadas. Por ahí van apareciendo. Marco Fuentes. Después Esteban González. Vamos, Marco. Y después David Bustamante, en ese orden. Marcos tiene su micrófono apagado. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Hola, soy Marco Fuentes, soy artesano y me gané un proyecto nacional para hacer 30 máscaras de piedra, talladas en piedra. La pregunta mía es, yo sé que el código 52 del formulario 29, donde hay que pagar el 12,25%, el 152. ¿cierto? ¿Ah? 152. 152 del formulario 29, donde tengo que pagar el 12,25%, ¿cierto? Sí, de la asignación del responsable, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Eso es, ¿puedo hacerlo, tengo que hacerlo mes a mes o puedo hacer solo una boleta? Solamente una. O sea, solo un pago. Sí, porque se entiende que usted cuando percibió los dineros ya debería pagar ese impuesto porque el dinero ya que tiene en su poder. Ya lo puede pagar dentro de lo que estipula el convenio igual. El convenio tiene fechas y esas fechas son las que hay que tener siempre presentes. A no ser que haya obviamente una prórroga, que eso ya es extensión del proyecto, pero hay fechas estipuladas en el convenio que siempre hay que respetar. Y dentro de esas fechas se hacen los pagos de todo. Tengo que pagar este mes. O sea, usted podría haberlo pagado cuando lo recibió al mes siguiente, porque se supone que usted cuando percibe un dinero, es dinero que usted ya debería haber informado el tributo. Sí, lo recibí ahora en abril, lo pago ahora este mes en mayo. Ahora, sí. Ahora, ojo con eso, sí, porque... ¿El total? Del total. O sea, usted del total saca el 12,25. Ya. Ahora, hay también responsables que no han hecho mes a mes, pero yo le digo para que si con un documento basta, si ahora, ojo sí, porque en caso de que algún proyecto
que tenga asignación del responsable y este proyecto en realidad no se ejecute en el 100% o de repente la persona ya sabe que yo no puedo seguir ejecutándolo, va a tener que hacer devolución de ese dinero, de lo que es la asignación. Por eso siempre damos ese pie de que o sea, no nos ha pasado, yo que sepa, no recuerdo si alguna vez nos haya pasado que hemos tenido que cobrar la asignación de responsable por un proyecto que ya se estaba ejecutando y que al final no terminó o no se siguió ejecutando. Pero ojo con eso, siempre. Ya, entonces lo mejor sería ir pagando mes a mes de acuerdo a lo que estoy como recibiendo como asignación. O sea, si usted lo quiere así, como está estipulado en el convenio, porque en el convenio no sé si usted está estipulado mes a mes, lo puede hacer. Ahora nosotros por lo Ya. general decimos, puta, entonces mejor se paga la mitad a mitad del proyecto y la otra mitad a mitad del otro. Igual, es Ya, como si tuviera la boleta de honorario. ya. Ahora no se Me emite quedo boleta de claro. honorario, o sea, No, eso, sí, eso lo tengo claro. Y la otra pregunta es, hay una marca de una herramienta que yo tengo que comprar que no ya, está en Puerto Montt, que ya. tengo que comprarla en Santiago, pero está descrita como que la voy a comprar en Puerto Montt. No, ahí no hay necesario, porque cambia de proveedor nomás. Ya, ¿y puedo cambiar la Eh, marca de la herramienta? sí, siempre y cuando cumple las mismas características de la herramienta que usted, porque me imagino que esto Lo es un gasto de mismo, es inversión, lo mismo. es un gasto de inversión, ¿cierto? Sí, no, Ya, es de ¿cómo se llama? De operación. ya. Bueno, ahí tiene que ver pues, si hay el cambio de proveedor, si es cambio de Es la proveedor, pero misma cumple herramienta, pero es cambio de marca. de otra marca, pero de otra marca. No, es que lo que pasa cuando se piden las cotizaciones, cuando ¿Ya? se piden las cotizaciones, eh, usted cotiza, claro, por una marca X, eso no quiere decir que hay una marca que cumpla la misma funcionalidad. Como cuando te coloca, voy a comprar un computador, un HP, pero después me compro un Acer. Claro, cambia la marca, pero el producto sigue siendo el mismo. Eso sí es lo mismo, Es, para mí es, es igual. claro, si no lo encontró acá en Puerto Montt, nosotros no le podemos obligar a que compre directamente en Puerto Montt algo que no está. Ya. Ya, no así cuando hay, como decía Katy, cuando hay cambio de equipo de trabajo, que ahí sí, no, usted no puede llegar y No, cambiar de no, equipo de eso, trabajo antojadizamente porque no se puede. Porque hay currículum de por medio, hay renuncias de por medio, aceptación de cargo, ¿ya? ya. Eso. Eso solamente, muchísimas gracias. De nada, porque cualquier cosa, mi correo y el teléfono. Enseguida Esteban y después David. Hola, buenas tardes, don Javier. Eran un poco las mismas preguntas que tenía Marcos acerca del tema de la asignación al responsable. Es primera vez que me gano un fondo, entonces no tenía mucha claridad cómo justificar. Pensaba, no sé, estaba juntando como las boletas de lo que había ido pagando, pero de alguna forma, en cuanto a la asignación del responsable, se hace mucho más Sí, simple sí, emitiendo esa sí. boleta. Mira, una de las cosas grandes que nosotros tuvimos peleas grandes en realidad, nosotros como revisores, tuvimos hace tiempo era eso, que las becas, era una beca fuera o acá, Es acá, Nacional acá de ya. Estudios. Ya, sí, donde antes se le exigía todo lo que gastaban, o sea, alimentación, traslado, toda la cuestión. Ahora todo se tipificó, me parece mucho en la asignación de responsable, donde tú obviamente pagas tu asignación, pagas en el formulario, y obviamente si tú el resto lo ocupas para manutención. Pero eso fue una gran pelea que ahora ya, desde este año, el año pasado, no este año me parece mucho que ya no existe esa, porque antes suponte nos hacían, especialmente con las becas que se hacían en el extranjero, nos hacían llegar 1.500 boletas, po, y cada boleta en euro. Estos teníamos que ver una por una, ir viendo, comprobando si contaba el monto correspondía a lo que se había comprado, si, oh, y era un leseo grande, pero bueno, mal se solucionará con la asignación de responsable y se soluciona harta problemática en cuanto a la rendición de las becas. Y yo mi proyecto lo había puesto desde marzo a diciembre, pero
igual puedo todavía justificar eso de marzo, que tenía la duda que era como, me llegaron los dineros el día 31 de marzo. Entonces La fecha no... que tienes que usar, Esteban, de referencia, el inicio es la fecha que tiene la resolución que aprobó el convenio. Desde Ya. ese día en adelante. Ya, perfecto. Y ese mismo día yo pagué como el tema de la universidad, que era como la matrícula era pagar La matrícula, sí. Ahí tengo como el comprobante de la transferencia, y después igual la misma universidad me hizo un documento tributario. Me hizo un documento, sí, como un comprobante de pago. Sí, ellos realmente funcionan con los pagarés, funcionan harto con eso, pagaré con nuestros libritos, no me acuerdo cómo que se llaman, que trabajan harto las municipalidades, o sea, las universidades. Aunque igual si tú de repente puedes exigir boletas, pues ellos igual pueden darte una boleta de prestación de servicio. Entonces el tema de la asignación del formulario está como estas dos alternativas de que podría pagarlo ahora todo en un solo monto, o si no mensualmente. Sí, pues ahora nosotros de verdad, o sea, para evitar menos papeleo, o sea, pagarlo en uno nomás. Ya. Es como Okay. en términos súper prácticos, dependiendo de la naturaleza de los proyectos. Uno entiende que una beca va a llegar al fin sin mayor dificultad, por lo tanto, claro, podría hacerse en un solo pago. Y en otros tipos de proyectos, normalmente les decimos paguen en la mitad y el otro trámite al final. Es más práctico, solamente por un tema de practicidad. Ya, muchas gracias. Ya. Ahora le toca a David. Buenas tardes ya, don Javier. Un gusto escucharlo. Mis consultas se refieren a la modificación de reitemización del presupuestal. Sí. Para eso yo necesito, digamos, antes de hacer la gestión, necesito enviar una nota a la Seremi de los Lagos para que me puedan hacer la resolución para comprar, en este caso, el furgón, porque tuvo una variación por el tema del dólar. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener que hacer un juego del gasto operacional, de sumarlo al gasto de inversión y otro poquito más que colocar. Ahí tienen que hacer, porque están cambiando desde gastos de operación, lo están cambiando a inversión, ahí están cambiando. Exacto. Sí, correcto. Ahí sí tienen que hacer una solicitud formal, sí. Y hacerle Sí, llegar a Seremi Punto Los Lagos. Sí, correcto. Envía a la Seremi Punto Los Lagos, y eso lo tiene que firmarlo también el representante, digamos, del proyecto que sigue, que es el señor alcalde, digamos. El alcalde, sí, tiene que, porque él es el que firmó claro, que firmó el convenio igual, como representante legal de la municipalidad. Exactamente, claro. Ese es un tema, y el otro tema es nosotros empezamos con un fomento lector que está incluido dentro del ítem, digamos, de recursos humanos, ¿ya? Y ella empezó a trabajar ahora con nosotros el 19 de este mes de abril, ¿ya? Sí. Y el contrato se hizo, digamos, con fecha 14 de abril, ¿ya? Está todo ahora dejado en manos administrativas del municipio, a objeto de que se hagan todos los pasos como corresponde, ¿ya? Claro. El tema es que la consulta es que ella se le va a pagar a ella todos los meses 260.000 pesos, ¿ya? Y eso cubre lo que estaba, digamos, el tema total de 2.340.000. Eso mediante con boleta de honorario. Con boleta de honorario, sí, con boleta de honorario, sí. Y ahí por supuesto que ahí se le va a hacer la retención del 12.25, como está ajustado a la ley ahora, ¿ya? Sí. Ahora mi pregunta es, ella empezó a trabajar el 19 de abril. Claro. Del 19 al 30 de abril, me imagino que esa boleta va a ser por menos dinero, porque es... Por supuesto, ya. Sí, tiene que ser por menos, claro, es proporcional, tiene que ser por menos dinero, y digamos, esa otra plata que ahí ella ya no, el mes de abril no percibiría los 260, va a quedar un saldo, y ¿cómo se repara eso después? O se ajusta a esto, ¿no? Cuando
cuando llega al final del proyecto, porque se entiende que si un mes trabajó la mitad del mes, o en este caso parece que son como 11 días, se entiende que va a tener que percibir menos salario de lo que estaba contemplado por el mes, porque el mes contempla los 260. Esto si no hay algún tipo de modificación que solicite la reindemnización de ese saldo que va a quedar, eso se tendría que devolver de aquí al final del proyecto. Reintegra. Ya. Se reintegra, sí, se reintegra. Se reintegra, o sea, el mes de abril solamente sería el reintegro. Lo otro claro. quería igual. Claro, pero esto se hace a final de proyecto, sí, porque nosotros tenemos que hacer toda la TGMNG, revisar ¿cómo se llama? Todos los informes que tengan, y de ahí recién vamos a saber cuál es el saldo por devolver. Ya, porque me ha pasado que muchas veces tienen un saldo por devolver que no es el que ellos tienen presupuestado. Hay veces que me ha tocado decirles, ¿saben que ustedes tienen que devolver menos de lo que tienen presupuestado? Porque una boleta le colocaron mal, en vez de colocar 8.990, le colocaron 8.900, por colocar un caso. Y claro, han tenido que devolver menos. Así que por eso se dice, nosotros siempre decimos, esperen que llegue el informe final y que digamos nosotros, sabe que tienen que reintegrar tal cantidad de dinero antes de... No reintegrarlo antes. Ya. A no ser que estén muy seguros de que lo que tienen que reintegrar, pero por eso nosotros... lo importante aquí es partir oficialmente la fecha que se aprobó el convenio, ¿cierto? Esa es la fecha, digamos. Ahí empiezan de los gastos. Claro. O sea, nosotros. El convenio, ahí ustedes pueden empezar a efectuar los gastos inmediatamente. Ya. En este caso tenemos que hacer primero digamos, tenemos que hacer una carta a la Seremi, digamos, para hacer la modificación. La modificación presupuestaria, sí, que de un ítem se va a traspasar a inversión la diferencia por el cambio que hubo por el vehículo. Sería ilógico comprar el vehículo sin tener antes esto, porque primero está esto, después viene lo otro. Claro, porque si ustedes, como estaba diciendo antes, ustedes llegan y compran el vehículo y después cuando llega la revisión, nosotros nos damos cuenta que ustedes compraron un vehículo más caro sin pedir la modificación presupuestaria, van a tener que devolver lo que era de operaciones, pues. Van a tener que devolver eso porque, claro, yo me voy a ajustar solamente a lo que está pedido en el momento. Por supuesto. Por lo mismo que es súper importante haber tenido esta charla hoy día, porque así uno va con base, digamos, y no comete ningún error. Así que es que las municipalidades son rendiciones mensuales. Independiente tengan o no tengan gastos, o tengan o no tengan actividades, tienen que rendir mensual. Tiene que estar así. Y la rendición mensual, ¿se la hacemos a quién específicamente? ¿A la Seremi? Siempre tiene que llegar a nombre de la Seremi todas las rendiciones. Ya, y firmada por el señor actividades y firmada por el señor alcalde. Sea cual sea la rendición, siempre tiene que llegar. O sea, siempre tiene que llegar con los formatos, aunque no hagan gastos y aunque no realicen actividades, tiene que venir una rendición que especifique si se hizo o no algo durante ese mes. Sí, nosotros hemos hecho actividad y se tiene que juntar también. ¿Sí? Un poco en pos del tiempo y de las esperas, yo quisiera consultarles a ustedes de manera específica. ¿Tiene alguna otra consulta que busque orientación más allá de la descripción del proyecto? Porque tenemos más gente también y quisiéramos ir dándole la palabra a todos los que quisieran preguntar. Entonces, con el fin de optimizar el tiempo, preguntarle si tiene alguna pregunta específica vinculada tanto a actividades o a temas financieros que quisiera usted aclarar. No, solamente lo único y preciso es que las actividades que se han hecho tienen que ser respaldadas con fotografías y certificados en los establecimientos educacionales que hicieron las actividades. ¿Eso nomás? Tal cual lo mencionó Francisco. Lo captó súper bien, don David. Eso es. Eso es para todos los proyectos. Sí. Ya, cómo no. Muy amable. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Si no, esperamos un poco haberles contestado en algo. No sé si tienen más preguntas, sino para ir ya como finalizando y irlos liberando también, contarles que a las 4 de la tarde va a haber la misma charla, seguramente se va a sumar otras personas con otras consultas por si les surgen dudas
están invitados, es el mismo link, se pueden sumar y volver a consultar cualquier cosa que les pudiera surgir o inquietud de aquí a las 4 de la tarde. Agradecerles a todos los que se conectaron y los que se mantuvieron hasta esta hora. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Chaito, Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.